3 pasos a la victoria. ¿Qué tantos quieren victoria? ¿Y quién no? Vamos a orar, Padre. Gracias, Señor, por este Thank you, tiempo Lord, tan for this time especial, that's so special, donde usted nos ha enseñado tantas cosas, that you've Padre. taught us so many things, Father. Gracias por este estudio que vamos a Thank you for terminar this esta noche, lesson that we're Padre. going to end tonight. Y Padre Santo, And Father gracias por God, los hermanos thank you for que the han brothers and venido sisters a tomar estos who come estudios to cada vez. receive these lessons every time. Bendíceles, Padre, Bless them, Father, que estas armas que that han these aprendido weapons a that they've manejar, learned to Señor, manage, Lord, les ayuden para siempre may help tener la them victoria en to contra del always have enemigo. En victory el nombre against de the enemy. Jesús, In unge mis Jesus' name, labios para anoint hablar my su lips to palabra, give unge your word, nuestros oídos anoint our para ears oír to hear y recibir en el and to nombre de receive in Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Amén. Si en la Biblia existe una If a fórmula para el formula for, éxito for espiritual, spiritual success son las exists in triunfantes the palabras Bible, de Juan en el it's libro de John's triumphant Apocalipsis words in the book sobre of aquellos Revelation cristianos concerning que those Christians vencieron who al overcame acusador the de nuestros accuser hermanos. of our brethren. Curiosamente, Juan está Interestingly, escribiendo John proféticamente is sobre el writing futuro, prophetically about the pero future, registra esta visión en but he tiempos reports the pasados. vision in the past tense. En otras palabras, In other él words, bien he podría could estar well be hablando de talking ti y de about mí. you and me. Juan escribe John writes en Apocalipsis in Revelation 11:12 o 12:11, 12:11. uno de los dos. Y ellos le han And vencido they por la overcame sangre him del because Cordero, of the blood of the Lamb. es 12:11, It's y 12:11. por la palabra del And because testimonio of the word of their de ellos, testimony. y menospreciaron And sus they vidas did hasta not la love their muerte. life even when faced with 3 death. cosas. 3 things. La sangre de Jesús, The blood of Jesus, ellos le han vencido they've overcome por la sangre del Cordero. by the blood of the Lamb. Satanás odia que se le Satan recuerde la hates to sangre be de reminded Jesús. about the blood of Fue por la Jesus. sangre del It was Cordero by the blood of the derramada en el Lamb shed Calvario on que Calvary Jesús that derramó Jesus disarmed o desarmó a los Satan's principados y potestades de principalities and Satanás, powers, a los rulers gobernantes y and autoridades, authorities, y los and exhibió made a public públicamente. spectacle Colosenses of them. 2:15 lo Colossians encuentra ahí. 2:15 is where that's found. Hasta nuestros días, The blood la sangre de of Jesús es Jesus una remains vergüenza an para el diablo. embarrassment to the devil to this Los day. dominios eludirán Demons will a shy away alguien from o anybody algo or que anything esté that cubierto is por la covered sangre de by the Cristo blood of o de Jesus. Jesús. Considera esto. Consider this. Yo odio los I insectos. hate bugs. Así que cada mes So, tengo en every nuestra month, casa una I have a empresa pesticide que company spray our pulveriza to prevent the bugs pesticidas from para coming evitar into the que house. entren. El spray que se The spray utiliza my bug man uses crea una barrera creates an invisible invisible alrededor barrier de todas las around all entradas, the entrances, ventanas y windows, rendijas and de nuestra cracks in our casa. home. Cuando un insecto se When a bug acerca, approaches, puedes verlo, you can actually see sentir la him, protección sense invisible y you can actually see marcharse. him sense the invisible Si cruza protection and esa turn away. línea If a bug is invisible, stupid enough está to muerto. cross that Los invisible line, he's efectos dead. residuales The residual de effects la of the spray pulverización will lo kill matan. him. Perdóname por Forgive darte me una for ilustración such a tan crude cruda, illustration. pero algo similar But sucede something cuando los similar demonios se happens when acercan demons a approach alguien anyone o or algo que anything está cubierto covered por la by the sangre blood de of Jesús. Jesus. El diablo y sus The demonios devil pueden or his acercarse, demons may approach, pero cuando but perciben when they la sense the sangre, blood, they back retroceden away in temiendo fear por sus for their vidas. lives. Wow. Wow. Los miembros de mi As familia members of my oran family pray diariamente, daily, Señor Jesús, Lord cúbreme Jesus, cover me con tu with sangre, your blood, o cúbrenos or con cover tu us sangre. with your blood. Oramos de esa manera, We pray sea que that estemos way, en casa, whether we're at en un home, coche, riding in en a la car ciudad, across town, o or getting into an subidos a un airplane avión al halfway otro lado del around the mundo. world. Oramos de manera We pray similar antes de similarly ir a la before cama going to bed cada every noche. night. No estamos utilizando la using the sangre de blood of Jesús como Jesus una as a fórmula magic mágica. formula. Básicamente We're le basically estamos asking the Lord pidiendo al Señor que to vuelva a reapply aplicar su His sangre blood a to our nuestras lives vidas y and circunstancias. circumstances. Francamente, no creo que Frankly, Jesús I don't quiera feel that Jesus o requiera requires que lo us hagamos to do that. por lo que a Él As far concierne. as He is concerned, Nos compró con su sangre purchased y us aplicó la with His sangre a blood nuestros and corazones. applied the blood Le to our pertenecemos.
Pero belong to Him. nosotros necesitamos But we ese need that recordatorio. reminder. Necesitamos la nueva We need the aplicación fresh de la sangre del application of Cordero the blood para of the cubrir Lamb nuestras to cover our faltas, failures, debilidades y foibles, pecados. and sins. Además, Furthermore, hemos encontrado que we have found ciertamente no that it hace certainly daño does not hurt revisar to check todas all las the flaps portazuelas before entering antes de a fight entrar en una with the enemy. pelea con el enemigo. Necesitamos la We need sangre the del blood of the Cordero Lamb como nuestra as our invisible invisible cubierta protective protectora. covering. La sangre de Jesús The es blood of una de Jesus las armas is one más of the most potentes potent weapons que you tú have tienes en la guerra in spiritual espiritual. warfare. ¿Te recuerdas la Do you vieja remember the canción old Hay poder song, en la There's sangre? Power in the Blood? Bueno, es cierto. Well, it's Realmente true. hay There really poder is en la power sangre. in the blood. Poder para Power salvarnos, to poder save para us, power to sanarnos, heal poder us, para power to protegernos protect us de la from demonic opresión oppression. demoníaca. ¿Cómo se How puede do usar you la sangre de use Jesús the blood como of Jesus un arma? as a weapon? La próxima vez que next Satanás time te Satan dé gives you algún any problema, trouble, simplemente just remind recuérdale him of lo que what the significa blood la of sangre de Jesus Jesús. means. Por ejemplo, For example, cuando Satanás te when diga, Satan no eres says, más que un "You're sucio nothing but pecador, a filthy sinner," no puedes orar, you no debes cannot esperar pray. que Dios te You dé should la not hora. expect God to give you the Simplemente time of date day. vuelta y dile algo Just turn como around and la say something palabra de like, Dios me "The dice word of God que tells mis me pecados that han my sido sins are perdonados forgiven. y ahora And now, cada vez que anytime I quiero want, puedo tener I can have confianza para confidence to entrar al enter lugar the holy santísimo place por la by the sangre blood de of Jesús. Jesus." Aleluya. Hallelujah. Hebreos 10, Hebrews 19. 10:19. Otro texto muy Another importante, y important estos scripture textos you son might tan use, importantes and these que scriptures are si so los puedes important that memorizar, if you can memorízalos memorize them, para que memorize los them uses so that you can use them cuando Satanás te when ataca. Satan attacks ¿Ok? you. Okay? El enemigo nos The derrota, enemy hermanos, porque defeats no us tenemos la arma because we don't para have pelearle. the weapon ¿Ok? to fight with him. En ese momento, In that moment. yo me acuerdo que hay And una I remember escritura, that there's a no sé scripture, dónde I don't está. know where it is. No, No, apréndela, learn it. apréndela. Learn Otro it. texto muy Another importante que important podrías scripture usar you might contra el use against the diablo devil es el siguiente. is the La following. sangre de The blood Jesucristo, of su Hijo, nos Jesus, His limpia Son, de cleanses todo us pecado. from all sin. Primera de 1 Juan John 1:7. 1:7. Comienza Start citándole a quoting Satanás la scriptures escritura about the sobre blood la of sangre de Jesus Jesús. to Satan. El diablo The odia devil eso. hates that. Si no puedes If you can't recordar remember any algunos verses, versículos, lee read some en voz aloud. alta algunos. Por Of supuesto, course, esta es una this is a buena good razón reason por la que you debes should make it a hacerte habit el hábito to de memorize memorizar key pasajes passages of claves Scripture. de las Escrituras. Yo también I anoto en also el mark frente in de the mi front of my Biblia Bible versículos important importantes que verses I podría might necesitar need para in combatir combating al the diablo en devil in situaciones specific específicas. situations. Es una buena idea. It's a good idea. ¿Por qué debemos Why declarar should we o speak citar al or diablo quote las scriptures Escrituras about the blood of sobre la Jesus sangre de to the Jesús? devil? Porque sostener la By sangre de holding the Jesús blood of sobre la Christ cabeza del over the diablo devil's hace head, actual it la makes victoria current de the la cruz. victory of the cross. Le recuerda al It diablo reminds que the él no devil es más that que he's un nothing ser more creado, than a created que being, Jesucristo that lo Jesus venció en la Christ cruz defeated him on y the que la cross, sangre de Jesús and sigue that the blood siendo of Jesus suficiente is para still vencerlo. sufficient to overcome Satanás him. no tiene más Satan has no remedio recourse que but to slink away escabullirse in shame when avergonzado he is cuando es confronted confrontado by con la the sangre blood de of Jesús, Jesus, especialmente especially cuando when se it is combina combined con la with the palabra word de of Dios. God. Aleluya. Okay, Okay, so lo hemos vencido, ¿por we've qué? overcome how? Por la sangre de By the Jesús. blood of Jesus. So ya lo vencimos, So no we've dice que already lo vamos overcome a him. It doesn't say vencer. that we're going to. Okay, so esto es bueno, So this is que good that nosotros anotemos that que la we sangre de see Cristo that the blood trabaja of Jesus porque ya works está hecho. because it's already done. Ya está It's hecho. already Aleluya. done. Hallelujah. El número 2 es la Number two, palabra del the word testimonio of de their ellos. testimony. Su testimonio Your es poderoso, testimony hermano. is powerful. Su testimonio. Your testimony. Cuando declaras la When you verdad sobre declare the truth Jesucristo about y lo Jesus que Él ha Christ hecho por and what He ti has done for y you puede hacer por and can otros, do for el others, diablo se the devil encoge. cringes. Es como echarle It's like sal rubbing en las salt heridas. in his wound. Esto es guerra This is espiritual offensive ofensiva, spiritual warfare. no solo Not simply defenderse defending de los ataques against demonic demoníacos, sino attacks, estar but firme y standing luchando, up and ganando fighting back, territorio taking para Dios. territory for God. Frecuentemente Frequently, deberías you refutar must los refute the informes negative reports negativos of the del enemy enemigo al by testificar en testifying fe. in faith.
Un fascinante A relato fascinating de guerra account of espiritual se spiritual warfare registra en is 3 recorded sitios in 3 separate distintos places de las in Escrituras, en Scripture. Segunda de Reyes 2 18, Kings 18 19, and 19, Segunda de 2 Crónicas Chronicles 32 del 1 al 32, 1 23, to Isaías 23, 36 Isaiah al 36 and 37. 37. El pueblo de Dios, God's people, dirigido por el rey Ezequías, led by estaba King sitiado por Hezekiah, el rey were being held under Sennacherib siege de by Asiria. King El enemigo se había apoderado Sennacherib ya of de las Assyria. grandes The enemy ciudades had already fortificadas de seized Judá, y los the major asirios fortified estaban cities of Judah, and ejerciendo the una Assyrians fuerte were now presión putting sobre heavy pressure Jerusalén, on Jerusalem, la ciudad the capital capital. city. En forma verdaderamente In true satánica, satanic form, Sennacherib exigió al pueblo de Dios un Sennacherib rescate demanded a considerable hefty ransom y from God's luego people, envió a and su then sent his emisario, emissary el Rabsaces, para Rabshakeh, to intimidar a intimidate Ezequías Hezekiah para que hiciera into un making a trato. deal. Cada día Each day, Rabshakeh Rabsaces stood separaba outside the fuera city de las walls, murallas de la ciudad yelling gritando insults insultos toward contra Hezekiah, Ezequías, toward contra God, Dios y and contra toward his su people. pueblo. Cuando varios emisarios When several of de Hezekiah's Ezequías fueron a emissaries reunirse went out con to él, meet with the enemy representantes king's del representative, rey enemigo, Rabshakeh el railed Rabsaces against them, arremetió contra ellos saying, diciendo, ¿qué "What es is esa this confianza que confidence ustedes that you tienen? have? Ustedes dicen que You tienen say consejo y that you fuerzas have para la guerra, counsel and pero strength for war, esos son solo but those palabras are only vacías. empty words. ¿Qué es eso Where do you de guys come rebelarse off contra mí? rebelling against me?" El último Rabshakeh's intento de ultimate engaño attempted del deception Rabsaces se produjo came cuando when he dijo, said, ¿acaso he "Have I venido a now come atacar up y without a the Lord's destruir este approval lugar sin el against this apoyo del place to Señor? destroy it? Si fue Él The Lord mismo said to quien me, me Go ordenó, up against this marcha land contra and este destroy país it." y destrúyelo. Segunda de 2 Reyes Kings 18, 25. 25. ¿Puedes creerlo? Can you believe El this que guy? es el emisario del He rey de is the Satanás le emissary dice of al Satan's pueblo de king, Dios que el Señor telling lo había God's people enviado that the Lord allí sent him para there to destruirlos. destroy them. Está diciendo, He's saying, Dios me God dijo told que me hiciera to esto. do this. Los emisarios de Ezequías Hezekiah's intentaron emissaries impedir que attempted el oprimido to pueblo de prevent Dios God's oppressed escuchara people los from insultos hearing del Rabshakeh's Rabsaces, insults by pidiéndole que requesting hablara that he speak en in arameo en lugar de hebreo. Aramaic Pero rather el than Rabsaces Hebrew. se negó, But alzó la Rabshakeh voz y refused. empezó a He raised his voice and began despotricar, ranting all the more, presentando 3 razones presenting lógicas 3 por las logical que el reasons pueblo de Dios God's debía people should someterse submit to a Sennacherib. Sennacherib. En primer lugar, First, rugió. he roared, Oigan las palabras "Hear del the gran word rey, of the el great rey de king, the Asiria. king of Assyria. Así dice el rey. No se Do dejen not engañar let por Hezekiah Ezequías. deceive Él you, no puede librarlos for he ni will not de be mis able manos. to deliver No you dejen que from my Ezequías los hand, nor let Hezekiah make persuada you trust a in the confiar Lord, en el Señor, saying, diciendo, "The sin Lord will duda surely el deliver Señor us, nos librará. and this Esta city will ciudad not be given no into the caerá hand en of the manos del king rey de of Asiria. Assyria." En segunda de 2 Reyes Kings 18, 18, 28 al 30. 28 through 30. En segundo lugar, Second, el Rabsaces tentó Rabshakeh al pueblo de tempted Dios God's people diciéndole, by telling vamos a them, hacer un negocio, "Come, hagan make a las bargain. paces conmigo, Make your vamos a peace with cuidar me. bien de We'll ustedes, take good care les of you. daremos We'll comida give para you food to comer, eat, una tierra a de land pan y of de bread viñas, and cada vineyards. uno de ustedes Each of podrá you tener su can propio have your lugar own donde place vivir. where you can live it up." Fíjate en Segunda de Reyes See 18, 2 Kings 31, 18, 33. 31 Sin to duda, 32. para el cansado, No doubt, to hambriento, the tired, sitiado hungry, pueblo de Dios besieged que people of God escuchaba listening sobre on the el wall muro las to palabras Rabshakeh's de words, Rabsaces, the el enemy's trato del deal poderoso sounded enemigo mighty, sonaba enticing. tentador. Finalmente, Finally, Rabsaces Rabshakeh rationalized the racionalizó matter, el asunto saying, diciendo, miren, "Look, alguno have de los any of the dioses de gods of otras other naciones nations ha librado a delivered nadie de la mano anyone del from the rey de hand of the Asiria. king of Assyria?" No, ninguno No, de ellos. none of them. Que les hace pensar What que makes you ustedes think son diferentes. you are any different? We're just living Entiende, el Jerusalem diablo out of te my dirá hand. absolutamente cualquier Understand, cosa. the devil will tell you absolutely Si anything cree que lo if he ayudará a thinks it will help lead conducirte you a la to destrucción. destruction. A veces hasta te dirá la verdad Sometimes he'll si even eso tell the sirve truth a if it sus advances his propósitos hellish purposes. infernales. Ezequías había Hezekiah had advertido al warned pueblo God's de Dios people que no se puede not to librar do batalla verbal verbal battle with the con el enemy. enemigo.
Y el pueblo And the obedeció people la obeyed orden. Hezekiah's Cuando el command. rey se enteró When de the las king got burlas word of de Rabshakeh's Rabsaces, taunts, rasgó sus he vestiduras tore his y se clothes cubrió de and covered cilicio himself como with sackcloth signo as de su signs of dolor both his heart-rendering desagradador grief y and his su humility before humillación God. ante Dios. Ezequías fue a la Then casa del Señor Hezekiah para went orar. into the house of Sin the Lord to duda, pray. si No doubt, Ezequías se hubiera had Hezekiah arrojado thrown en up his manos de hands in la despair, desesperación, la the batalla battle hubiera would have sido been all perdida over por el for pueblo God's de people. Dios. Pero Ezequías But no hizo Hezekiah eso. didn't do that. En cambio, Instead, se sometió he a Dios submitted to y dio God, testimonio de la and he grandeza del testified to Señor. God's greatness. Nota que también Notice, resistió al too, enemigo, that he resisted primero the al enemy by negarse first a refusing responder to a los respond tontos in enfrentamientos foolish verbal verbales y confrontations. luego al llevar And las then he amenazas del diffused the enemy's enemigo al threats Señor en by oración. taking them to the Lord in Cuando prayer. oró, When he Ezequías no prayed, Hezekiah did comenzó not begin presentándole a outlining Dios sus his woeful lamentables dilemma to dilemas. God. Comenzó a He began alabarlo. by Dijo: praising Jehová, God. Dios de He Israel, said, que O moras Lord God of Israel, entre los who art querubines, enthroned solo tú above the eres cherubim. Dios de todos los You reinos are de the la God, tierra. you alone, Tú of all hiciste the el kingdoms cielo of y the la earth. tierra. You have made Wow, heaven and aleluya. earth. Segunda de 2 Reyes Kings 19:15. 19:15. Con el diablo With the devil golpeando beating en on su his door, puerta, Ezequías Hezekiah hizo una paused pausa to para praise the alabar Lord al Señor and y dar testify of his testimonio awesome de su power increíble before poder asking him for help. antes de pedirle ayuda. Entonces mandó a Then buscar he al sent for the profeta prophet Isaías Isaiah, con la esperanza de hoping que that él tuviera Isaiah una would have palabra a del word Señor. from the Lord. Isaías Isaiah la did. tuvo. Les dijo a He los told Hezekiah's emisarios de emissaries Ezequías to que tell le the dijeran al rey: así ha dicho Thus Jehová, says the Lord, no temas por las do not palabras be que has afraid oído because of con the las words cuales that me you have han heard, blasfemado los with which the siervos del rey servants de of the king of Asiria. Assyria He have aquí que yo blasphemed. pondré en él un Behold, I will espíritu put a y spirit oirá in un him, rumor so that y he will hear a volverá a su rumor and tierra return to his y own haré que en land, su and I tierra will make him fall perezca by the a sword espada. in his own Wow. land. Wow. Pero después de esto, Shortly after Sennacherib this, misteriosamente Sennacherib recibió la mysteriously received noticia word de que that Babilonia estaba en Babylon was in rebelión. rebellion. Abandonó He suddenly súbitamente abandoned el his sitio de siege of Jerusalén y Jerusalem dirigió su and headed his army ejército de homeward regreso a casa toward modern-day Baghdad. hacia la actual Bagdad. Pero Dios todavía But God no wasn't había finished terminado with con Sennacherib yet. Sennacherib. Nadie blasfema Nobody al Dios blasphemes Todopoderoso Almighty y se God sale con la and gets suya away with por it mucho for long. tiempo. Y salió el Then ángel the de angel of Jehová the Lord y mató went a out and struck 185,000 en el campamento camp de los of the asirios. Y cuando se Assyrians. levantaron And por when la men mañana, arose early he in the aquí morning, todo behold, era all of cuerpos de these were muertos. dead. Cuando el ángel de Jehová When pelea, the angel of the Lord fíjate nomás, fights, Dios just see, tiene millares de God ángeles, has pero millions of solamente angels, mandó uno. but he just sent one. Y era más que suficiente. It was more than Fíjate. enough. Just look at Wow. that. Wow. Tantos muertos y So salió el many ángel y le mató dead. 185,000 185,000 soldados de soldiers guerra que sabían of war pelear. that knew how to fight. ¡Bum! Boom. Los mató a todos. He killed them all. Wow. Wow. Sennacherib, el hombre del The devil's diablo, man regresó a casa returned home derrotado defeated y tiempo and después eventually fue was asesinado por murdered sus by propios his own hijos. sons. Ezequías y el and the pueblo people de of Dios God ganaron una gran won a great victoria victory en la by batalla surrendering the rindiéndose battle al to the Señor, Lord, dándole a Dios la honra giving y to la God gloria. the Fíjate honor and lo the glory. See importante, how important porque la it mayoría de is, nosotros because cuando the tenemos majority un of us, problema, when we have a problem, algo fuerte que está something strong atacándonos, that's attacking us, que es lo más natural, what es de the ir most y natural thing orarle to al do Señor, is ¿verdad? go and Que cry to nos the Lord ayude. for him to help us. Pero fíjate, lo correcto But es just de the ir y correct thing to adorar do al is to Señor go and y worship the declarar Lord lo que and Él es. declare what he is. Nabucodonosor hizo esto. Nebuchadnezzar También, did this. cuando el Also, enemigo when lo the tenía enemy rodeado, empezó a darle had him honra y surrounded, gloria he a started Dios. to give Dios, honor and glory to God. God, tú eres el que, you are the el que one tienes el poder who has y the la power gloria. and the glory. Aleluya. Hallelujah. Y en cambio, Dios And derrotó al in turn, enemigo.
God defeated the enemy. los tornó unos con He otros turned them y se against each mataron other, unos and a they otros killed each other solos en un solo día. in just one day. ¿Y alguna vez tienes alguna If you duda ever acerca have de any cuán doubts fuerte es el about how ángel del strong the Señor angel of the Lord que is, esta cuenta haga let this brotar account fe en cause tu faith to corazón? well up Un in your ángel heart. destruyó One angel durante la noche destroyed a 185,000 185,000 of the hombres. devil's Un ángel finest solo, warriors overnight. de los mejores guerreros del demonio. Y la And the Biblia Bible dice, says, el ángel de the Jehová angel of the acampa Lord encamps alrededor around those who fear de him. los que le temen. Aleluya. Hallelujah. Tenemos un ángel que nos defiende, We have an hermanos. angel who Aleluya. defends us. Salmo Psalm 34:7. 34:7. Repetidamente la Biblia the dice scripture que hay says ángeles en there are nuestro angels alrededor. all around Además, us. el profeta Eliseo Furthermore, the dijo, prophet no Elisha temas, porque said, los "Do que not están con fear, for nosotros those son who are más with que los us que están are con more ellos". than those who are with them. En Segunda de In 2 Reyes Kings 6:16. 6:16. Estos ángeles son These espíritus angels are ministering ministradores spirits enviados para sent out to servicio render a favor service de los for que the sake serán of those herederos de la who will inherit salvación. salvation. Hebreos Hebrews 1:14. 1:14. Además de eso, la Biblia Besides indica that, que the Dios Bible ha indicates that asignado God has ángeles assigned guardian guardianes angels para to proteger protect y ayudar and a help cada uno de each of nosotros. us. Mateo Matthew 18:10. 18:10. Saber que los demonios Knowing del that diablo you están have the devil's en demons inferioridad numérica can give te you puede a dar sense un of sentido de boldness in confianza spiritual en la guerra warfare, espiritual. and Así it should. debería ser. Pero en ninguna But parte de la nowhere in the Biblia Bible se nos are dice we que instructed pongamos to put nuestra our fe faith en los in ángeles. angels. Nuestra Our confianza confidence está is en in Jesus Jesucristo. Christ. Aleluya. Gloria a Dios. Praise La God. alabanza como arma Praise as a espiritual. spiritual weapon. Otra alabanza, otra arma Another poderosa. powerful weapon. La Biblia está repleta The Bible is de mandatos al replete with pueblo de commands Dios for God's para que people dé to testimonio testify de la of God's excelencia y excellent grandeza de greatness Dios y lo and alabe. to praise Him. Quienes lo hacen Those descubren who que la do alabanza es discover una that arma praise is a powerful poderosa. weapon. En la guerra espiritual, la spiritual alabanza warfare. no consiste Praise is not simplemente en merely mouthing pronunciar the las words, palabras. praise the Lord. Alabado sea el Señor. Tampoco se Nor limita is it a simply cantar singing coros y choruses canciones sobre and Jesús. songs about Jesus. Es entrar en una It is sincera entering actitud de into a alabanza y heartfelt exaltación del attitude of Señor. worship and Puedes exaltation of the cantar, Lord. You may gritar, sing, bailar, shout, levantar dance, las raise your manos hands, o manifestar or una manifest a variedad variety de of otras other expresiones external externas, expressions. pero But la praise, alabanza, if si it ha is de to be ser genuina, genuine, tiene que must empezar en begin tu in your corazón, heart, en tu in your espíritu. spirit. Aleluya. Por eso la That's Biblia why dice que the del Bible interior says that de from our nosotros innermost correrán being will flow ríos de agua rivers viva, of living ríos water, de alabanza rivers of y praise adoración a Dios. and ¿Y sabes worship cuál es to la God. And alabanza you más know linda what the most para el beautiful Señor? praise is for the Lord? Una alabanza It's praise nueva, una alabanza It's- que sale de tu that comes corazón. from your heart. No es algo que It's tú not conoces. something that you know. ¿Entiendes? You understand? Es nomás empezar It's a alabar just al Señor. praising the Esto Lord. lo And practicábamos this mucho we en would una practice iglesia a donde yo lot vine. in a church that I came from. Y era tan And precioso. it was so precious. Me acuerdo I cuando yo fui remember la when primerita vez que yo fui a la the very iglesia first time I went to church porque mi esposa empezó a ir a esa because my iglesia wife started going to that church sin que yo fuera con ella. without me even Nunca going with habíamos her. hecho esto. We'd never done Siempre this. íbamos juntos We a donde always fuéramos, went siempre together. juntos, Wherever pero we went esta together. ocasión ella But this fue time, con mi she hermana went with a my un sister servicio especial to que a estaba special teniendo service esta that they were iglesia. having at this church. Y le gustó tanto a And mi she liked, my esposa wife liked it so much que ya no quiso regresar a la that she iglesia de didn't want to go nosotros. back to our church anymore. Porque la iglesia de Because nosotros our era una church iglesia de esas donde was no one se of those adora al churches Señor. where they don't worship the muy, Lord. ¿verdad? You know, Un himno y one, así, like ¿verdad? one hymn Bueno, there, entonces here, cuando there. ella fue a este But lugar when she y went to y this cuando place, escuchó las and when alabanzas she y heard la the manera en praise que and worship adoraban and the al way that Señor, they ella se worshiped the enamoró de Lord, la iglesia. she fell in love with that church. Y me dijo, tienes And que she venir told me, conmigo. "You Y have to pues, come no, with yo no me." voy contigo. I'm not going Yo with you. tengo mi I iglesia, have tú my debes ir church, and you conmigo should a be mi with me iglesia. at my church. Pues And, fíjese well, que fue
La única vez, apenas, That was- apenas no teníamos mucho de See, casados, we pero hadn't fue la been primera married vez very long, but that was the first time que no that- me hizo caso, hermano. that she wasn't listening to me. She didn't do what I said. Digo, ¿por qué tiene esta mujer? I was Mira, like, what is wrong siempre with me this había woman? hecho caso. She always does yo, what I yo era say. 11 años mayor que I was ella, así 11 que years como quien older dice, than la her. había criado. You know, you could say I practically Desde raised her. 17 años era From mi novia. 16 years old to y 17 years old, she was pues, my girlfriend. ella todo lo que yo le And decía everything lo that I hacía, would tell pero esa her, vez she no. would do. But Dice, this no, time, es que she tú said, tienes que no, venir y you have oír to come and y hear experimentar lo and que está pasando en esta experience what's iglesia. happening in Y this tú te vas church. a quedar And you're ahí. going to stay there. Pues no, yo no voy. No, I'm not going. Y hasta el pastor vino y And even the un pastor día y came le one dijo, day. teníamos un restaurante en And we Oak had a Cliff restaurant in vino Oak Cliff, and al he came restaurante el to the pastor de restaurant. nosotros. Our pastor did. Y me dijo, vale And más he que saque said, a tu esposa de ahí, "You better de get esa your wife iglesia donde out of está that church yendo. where she's Digo, going. porque es del diablo. Because that's of the devil." Así me dijo. That's what he told me. Óigame, And listen, eso me despertó a mí. that woke me up. Dije, yo tengo que ir I a ver said, esa I have to iglesia go del see diablo that church of the devil que mi esposa está that my yendo. wife is going to. Si la tengo que sacar de If I las gotta greñas, la take voy a her out sacar by de her las hair, greñas, I'm pues going to cómo pull va a her estar out en of una there by iglesia her hair, del because diablo. how's she going to be in the devil's church? Así fue. That's how it was. Fui, I went. no había lugar para There entrar en wasn't frente anywhere de la to iglesia, get pero up tenía una in the puerta front. como There was a esta. door just like Y there on yo the me side. fui a la puerta I del went to the lado door on y the por ahí side, entré, and I went in, pero no podía entrar, estaba lleno but it was de so gente. full of Y people, estaban todos and parados. everybody was Y standing there. si usted pudiera If you could just oír o hear haber visto esto, or have seen estaban this, todos parados con las everyone was manos standing arriba, with their hands alabando al raised, Señor en praising the cántico Lord nuevo. in a new song. Eran puros cánticos It que le was just estaban, songs que that le they estaban were componiendo al Señor. composing for the Lord. No eran It himnos que wasn't sabían, hymns no, that they had no, eran known. puras It was just alabanzas a praise Dios. to God. Me quedé yo And como que yo había llegado a la gloria. To me, it was like I had gotten to heaven. And I said, Y fue wow. verdad. And it was Ya nunca true. volví a ir a I otra. never went back to that church again. Me quedé ahí. I stayed there. Algo precioso. Something so Pero precious. Dios se But agrada God de is esa clase pleased de adoración. with that hermano. kind of worship. Es cántico nuevo. La Biblia That new habla de song, the ellos. Bible No, talks no son about it. cosas que, It's not que things estamos that inventando. we're just making La up. Biblia habla de The Bible cánticos talks nuevos about que le singing a new ofrezcamos song al that we Señor. offer ¿ok? to the Lord. Realmente hay poder There en really este is tipo de power alabanza, in this sort of praise, probablemente más probably del que even more pensamos. than we Por ejemplo, el realize. Salmo For example, Psalm 149 revela 149 a la alabanza reveals como praise arma as a espiritual. spiritual weapon. Y dice así, dice, And it says, regocíjense "Let the los godly santos ones por su exalt gloria in glory. y canten Let them aún sing sobre for sus joy camas, on their beds. exalten a Let the Dios high con sus praises of gargantas God be in y their mouth, espada de dos and a filos en two-edged sus sword manos in their hand, para ejecutar to execute venganza vengeance entre on the las nations, naciones y and castigo entre punishment los on the pueblos, peoples, para aprisionar to a bind sus their reyes kings con with grillos chains, y a sus and their nobles con nobles cadenas with de hierro, fetters of iron, para to ejecutar en execute ellos on el them the juicio judgment written. decretado. This Gloria is an honor será for all esto his para godly todos ones. sus santos. Praise the Aleluya. Lord. Salmo 149 del 5 al 9. Este pasaje This describe una passage batalla describes a espiritual. spiritual battle. No es una It's razón not a para que los rationale for cristianos Christians to bomb bombardeen abortion clinics, clínicas de aborto, assassinate asesinen political a figures, figuras políticas or o attempt to intenten overthrow governments. derrocar gobiernos. De hecho, In en fact, lugar de la rather confrontación than physical física con los confrontation with the enemigos enemies of God, de Dios, toda la throughout Biblia the nos Bible, instruye we a are orar instructed por to ellos, pray for them, alabar al praise Señor the Lord, y dejar el and resto leave a the Dios. rest up to God. Por supuesto, a veces en las Granted, at times Escrituras in the leemos que el Scriptures, pueblo de we Dios read of tiene que God's luchar people having to físicamente. physically fight. Con más frecuencia nos Frequently, encontramos however, con we find que la the real verdadera victories can victoria be won pueden ganar sin without mover un lifting dedo. a finger. El relato de Josafat, The account of Jehoshaphat, rey de Judá, king of Judah, es un is a maravilloso wonderful ejemplo illustration of this. de esto. El rey Josafat se King encontraba en un Jehoshaphat was ataque facing an impending attack eminente by an de un overwhelming arrollador enemy army. ejército enemigo. El rey The estaba king was francamente unashamedly atemorizado, afraid, pero hizo but he lo did the right correcto, thing. humilló su He turned his rostro attention para consultar a to seek Jehová. the Lord. Segunda de 2 Crónicas Chronicles 23. 20, verse 3. Mientras lo As he hacía, se did, levantó he stood y up exaltó and publicly públicamente al exalted the Señor Lord
delante before the del people pueblo of the de la land. tierra, dijo Jehová, Dios de He nuestros said, O padres, Lord, the God ¿no of our eres tú el fathers, Dios de los are you cielos not y God tienes in the dominio heavens? sobre todos And los are you reinos de not las ruler naciones? over all the ¿No está kingdoms of en the tu mano nations? tal fuerza y Power and poder might are in your que hand, no hay so quien that te no one can resista? stand against Aleluya. you. Cuando el pueblo de Dios As the people oró of God junto con prayed Josafat, along el with Espíritu del Jehoshaphat, Señor vino the sobre Spirit un of the hombre Lord came llamado upon a man Asiel named y Jehaziel, profetizó and he y dijo prophesied, estas palabras: Oíd, Judá, Listen, all todo, Judah, y and vosotros the moradores de inhabitants of Jerusalén, y Jerusalem, tú, rey and Josafat, King Jehoshaphat, Jehová os dice thus así: says the Lord to you, no temáis, do not ni fear os or be amedrentéis dismayed delante de esta because of this great multitud multitude, tan for the grande, battle porque no es is not vuestra la yours, guerra, but sino de God's. Dios. Aleluya. 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 El Señor The le Lord dio a gave Josafat y el Jehoshaphat pueblo and the instrucciones people específicas specific sobre la instructions batalla concerning inminente. the upcoming Al battle. día siguiente The el next pueblo day, de Dios God's salió a people went luchar out to contra el battle the enemigo, enemy, no con not espadas with y swords and lanzas, spears, sino con but with alabanza praise y and adoración al worship to the Señor. Lord. Fíjese, Josafat Jehoshaphat puso a algunos que appointed cantasen y those who alabasen a sang to the Jehová, Lord vestidos and de those who ornamentos praised him in sagrados, holy mientras attire to salía la lead the gente army, armada, y que singing and dijesen: praising glorificad God, a Jehová, saying, porque Give su thanks to the Lord, misericordia for his es loving para kindness siempre. is Aleluya. everlasting. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Cuando la gente As comenzó the a people cantar y began alabar, el singing and Señor praising, puso emboscada a los the Lord enemigos y set fueron ambushes derrotados. for the Verso enemies, 22. and they were routed. El Verse autor 22. Dan Sherman comenta Author sobre Dean este Sherman pasaje: a comments medida upon this que los passage. guerreros de As alabanza de Jehoshaphat's Josafat praise alzaron warriors sus voces a raised Dios, their voices to ángeles God, fueron enviados angels para were derrotar sent a to su defeat enemigo the physical físico. foe. El enemigo The físico physical fue enemy derrotado was porque los defeated enemigos because unseen invisibles enemies were habían sido scattered by the esparcidos power por of el poder praise. de la alabanza. Al proclamar la As you palabra de tu proclaim the word of your testimonio, dando testimony, gloria a Dios por giving lo que praise to Él God for es y who lo He que Él ha is hecho and what He por has done ti, for los you, enemigos any demonic demoníacos enemies que te trying to intentan attack you atacarte will be serán driven back. rechazados. La manera The way to drive de back the darkness hacer of the devil retroceder la oscuridad del diablo es dejar is que by tu letting luz your light brille shine para Jesús. for Jesus. Aleluya. Hallelujah. Y esto es tan And importante, this is hermanos, so que important that en medio de la batalla in midst of the battle alabamos al Señor. that we praise the Lord. Una es porque el gozo del One, Señor no lo pierdes, y el gozo Because del you don't Señor es lose the tu joy of the Lord, fortaleza, and the joy es of the tu Lord is your fuerza. strength. Y la otra es And porque the other Dios se reason agrada is because God is de, pleased de tu testimonio, with your de lo testimony que tú of what you decides decide hacer en to lugar de do atemorizarte instead of becoming y afraid. empezar a gritar And o a clamar al You Señor, start to shout to the empezarlo a Lord, alabar y a decirle qué tanto and you Él tell Him quiere decir how para ti, much qué tanto Él ha hecho por ti. you Todos thank Him for how tenemos much He's done testimonio, for you. hermanos, We all have a de lo que Dios testimony ya ha hecho. of what Y me God has recuerdo done. And I remember una de las ocasiones que one time that me enfermé yo mucho I got very sick. y me entró un temblor por I adentro que no started podía, shaking no podía, on the inside. I was trembling on no the podía inside casi that ni hablar, I couldn't hardly así, talk. por de adentro para afuera. From the inside out, I was Y me acuerdo mi shaking. esposa And I remember that my wife, subiéndome al carro she was putting me in the y car manejando para ir al and driving hospital. to go to the hospital. Pero me recuerdo que But I ella, remember vamos a alabar al Señor, vamos a alabar al she Señor. said, we're going to praise Y the Lord. puro alabar al And we were Señor, just todo. praising the Y Lord. yo casi ni podía And cantar, I no podía could hablar. hardly sing. I tanto couldn't even temblar. talk because I was trembling Pero so fue much. la victoria But porque that en el was where the proceso victory was, me because dio un in ataque the del corazón, process, I had a heart attack. aquella cosa que me That tenía temblando tan thing that caused me fuerte, to shake era so tan much poderosa was que so me strong causó un that ataque it de caused me to corazón have al a mismo heart attack tiempo. at the same time. Y para cuando me llevó al And hospital y by the time me she got me to the atendieron, hospital, ah, they pero ella checked me nunca out, perdió la but she victoria never lost por the alabanza, victory hermano.
Y ella because she was aprendió praising the Lord, and desde she la iglesia learned donde le dije, from the church ella that I told aprendió you ahí about. She learned a la there importancia about de the alabar al importance Señor of praising the en Lord medio de la prueba, in midst en of medio the de la test, batalla, in midst en of the lugar de battle. atemorizarnos o en lugar Instead de buscar of auxilio o looking no, for empezar help a or alabar being al Señor. afraid, you Y ahí start to praise andaba, the Lord. me acuerdo yo And que I remember ella manejando she lo was mejor que driving podía the best she para could llevarme rápido al to take me to hospital, the hospital quickly, pero nunca dejando de cantar. but she never Y stopped hasta singing. se perdió por andar tan And she even cantando got tanto. lost, because she was Pero singing como so quiera el much. Señor nos llevó But the a Lord, la emergencia y took us to the todo emergency salió room and bien. everything turned out fine. Gloria a Dios. Praise God. No tengas miedo de morir. Don't be afraid to die. ¿Quién no tiene miedo de morir? Who's not afraid to die? El que no tiene miedo de morir es el Hijo Whoever's de not Dios. afraid to die is a child of God. Amén. Amen? Muy apenas. Just barely. Muy apenas le salió ese That amén, amen pero barely came out. fíjese bien, But just look. que vamos, y ya ustedes saben lo que yo le dije a mi esposa. Y'all know what I told. You want ¿Qué to es know what I lo told my peor wife? que I va a said, suceder "What's the con worst thing todo that'll esto? happen ¿Qué to es lo me because peor? of this? What's the worst thing that could happen to me? Me voy a morir y a I'll irme con el die Señor. and go to be with the Lord." Wow, qué terrible, Wow, how ¿verdad? terrible, isn't it? En un cerrar de ojos ya estoy In the allá con blink of él. an eye, I'll be with Him. Wow. Wow. Pero ella no lo quería But aceptar. she Okay. didn't want to accept that. No tengas miedo de morir. La Don't be afraid to tierra die. o la tercera The clave third para el key to éxito en la success in guerra spiritual espiritual warfare es que is they did not love their menospreciaron life sus vidas even when hasta la faced muerte. with death. En otras palabras, In other los words, victoriosos the héroes victorious que Juan heroes está John is describiendo no describing tuvieron miedo de were not arriesgar afraid sus to lay vidas their por el lives on the Señor line Jesús. for the Lord Jesus. No hemos visto a We have muchos not héroes seen many de este heroes of calibre that caliber en nuestras filas in our ranks últimamente. lately. Corrie ten Boom Corrie fue ten una. Boom was one. Te debes a You ti owe it mismo to leer yourself su to read her libro book o ver la or watch película. the Yo ya lo movie, leí. The Hiding Ya Place. está, es un libro I glorioso. read it. It's a El wonderful book. refugio secreto, The Hiding Corrie, Place. se Corrie describió grew up en la Holanda. in the Y el Netherlands. mundo nunca And the hubiera world oído might hablar never de have ella heard si of no her hubiera had not surgido a en demonic Alemania maniac arisen un in maníaco Germany. demoníaco. Un poco de comenzar Early su in his regime, régimen, Adolfo Adolf Hitler determined to decidió exterminate the Jewish people exterminar al pueblo from his judío de Third su Reich. tercer Reich. Cuando su When his policía secret police, secreta, la the Gestapo, Gestapo, comenzó began a rounding up arrestar the a los Jewish judíos people en los in the Países Netherlands Bajos and y shipping them enviarlos a off los to death campos de la camps, muerte. Corrie ten Corrie Boom ten Boom y su and her familia family decidieron que tenían decided que they hacer had to algo. do something. A pesar de la posibilidad de un Despite the possible castigo y punishment con gran and at riesgo great personal personal risk to para sí mismos, themselves, la familia de Corrie Corrie's family protegió todo lo sheltered as many posible a Jewish people muchos from the judíos Nazis de los as nazis, possible, ayudando a muchos a escapar helping hacia la many to escape libertad. to freedom. Finalmente, Corrie y Eventually, su familia Corrie and fueron her family arrestados. were caught, Su papá, and Casper, Corrie, murió her a los sister 10 Betsy, días de ser and their aged detenido. father were Corrie y condemned su to the hermana horror Betsy chambers of fueron Ravensbrück condenadas a las cámaras concentration de camp. del There horror they del suffered. campo de concentración de Ravensbrück. Allí There sufrieron they suffered indecible unspeakable humillación personal personal, dolor y humiliation, tortura. pain, Betsy and murió torture. en el campo de Corrie's dad and concentración sister nazi. died in the Nazi Corrie camps. misma Corrie herself apenas logró barely made salir it out con alive, vida, a walking lucía skeleton. como un esqueleto caminante. ¿Y por qué? And for what? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Why did they do what they did? Porque amaban a Jesús Because más they de lo loved que amaban a sus Jesus propias more than they vidas. loved their own lives. Hoy en día, una de las armas Nowadays, más one of Satan's eficaces most de effective Satanás contra weapons against los cristianos lukewarm, tibios situation restaurados de la ethics ética de saturated situación Christians son las is the circunstancias que life-threatening amenazan la vida. circumstance. Será mejor You que better no not try to trates come de against me, venir he en mi warns, contra. or I Advierte will kill you. o te mato.
La mayoría de los cristianos Most que no Christians están who are not acostumbrados a la accustomed to guerra spiritual espiritual warfare o a las or the engañosas devil's tácticas loudmouth del bluffing diablo, tactics back off gritón, immediately. retroceden inmediatamente. Mantén la Keep boca your mouth cerrada shut respecto a about Jesús. Jesus, Satan Advierte, warns. Satanás, o Or perderás tu you will trabajo lose your o job te echarán de or la get escuela. tossed out of school. No te metas en los campos Stay out de of the las arts, artes, el entrenamiento y entertainment, los and deportes. sports Esos fields. son míos. Those are mine. Miente el The diablo. devil lies. No te metas en los Stay medios de out of the comunicación media y la and out of política. politics. También me pertenecen Those a mí. belong to me too. Mantengan su fe Keep en la your faith iglesia at donde deben church, estar where it o en belongs, sus hogares. or in your homes. Dejen las otras áreas Leave the para other mí. areas to me. Tristemente, muchos cristianos Sadly, se many han Christians have acobardado cowered y and run huido away con in miedo fear ante la primera at the señal first de las sign of amenazas de Satan's Satanás. threats. Pero en estos días Dios But está God is levantando un raising a ejército shrewd army of Christians in perspicaz these de days, cristianos, men and hombres women y who mujeres que recognize the devil reconocen for who quién y and qué what es he el is. diablo, A deceiver, embustero, un a mentiroso, liar, un a enemigo, defeated derrotado foe, y un and a engañador. bluffer. Este grupo de This group creyentes of está believers armado is con la armed palabra with de the Dios, word of God, confiando en Cristo confident in y Christ, lleno del and Espíritu filled Santo. with the Holy Spirit. Cuando Satanás dice te When voy a Satan matar, says, si "I'll kill tratas you de if llevar you el try to take evangelio the allí, gospel there," estos creyentes these bold valientes believers dan turn media right around vuelta y dicen, and say, adelante, "Go ahead, diablo, devil. tú no puedes You can't hurt me. hacerme daño. Lo All único you que can puedes do hacer es is hasten acelerar my mi ride home." regreso a casa. Pero eso no But significa that que doesn't nunca mean tendrás que you'll volver a never again enfrentar have to face fear. el miedo. It Simplemente simply significa means que tu your amor love for por Jesus Jesús will overcome it. prevalecerá contra él en el punto más At the alto height del loco of intento del Idi Idi Amin's Amin de mad Ungada attempt de to rid deshacerse de los Uganda of cristianos a Christians finales in de late 1972. 1972. El demoníaco The demonic dictador dictator mató a más de killed more 90,000 than 90,000 personas innocent inocentes en people menos de 3 in meses. less than 3 months. Kefa Kefa Sempangi Sempangi pastoreaba una pastored a gran iglesia large cristiana Christian en church Uganda. in Uganda. Así que So él y los he and the cristianos que se Christians who congregaban worship together a adorar there fueron los were prime principales targets objetivos de la for locura de Amin's Amin. madness. Wow. Los soldados de Amin Amin's golpeaban soldiers con struck with salvajismo, inhuman savagery salvajismo on a whim. inhumano por capricho una de las familias que family vivía living en in una a wealthy sección section rica of de Kampala Kampala fue was atacada attacked en in the middle pleno of the día day cuando toda la while the familia estaba entire en casa. family was home. Soldados de Amin Amin's irrumpieron soldiers en la casa, burst into the rodearon house, a la familia y rounded luego up the se family, apoderaron del and then padre seized the father. después de obligarlo After a forcing him to someterse a submit atrocidades to unspeakable indecibles. atrocities, Le cortaron they slashed las off his manos y hands violaron a and su raped his esposa wife mientras él while he lay yacía dying. agonizante. Los soldados The soldiers saquearon la casa, plundered the tomaron lo house, que quisieron y taking luego whatever se they subieron wanted, a sus camionetas and then climbed del into their army ejército y se van fueron and left, riéndose a laughing carcajadas. Los uproariously. amigos y los miembros Friends de and la family familia members trajeron al brought the pastor traumatized la widow to the traumatizada pastor. viuda. Su rostro estaba face hinchado was y swollen, estaba cubierta and she de was covered moretones. with bruises. Estaba She was emocionalmente emotionally paralizada y tenía paralyzed, los ojos and her fijos eyes con were una mirada locked in a vacía. blank stare. Sempangi y algunos de Sempangi los and some of ancianos the de la elders iglesia of the oraron church por la mujer prayed y for ella the fue woman, sanada and she was milagrosamente. miraculously 2 healed. semanas más 2 tarde, weeks ella later, y she and sus her hijos y children sus and their parientes relatives se sat in the front sentaron row en la at primera church. fila de la iglesia. Fue una It notable was a remarkable recuperación recovery, y Dios usó and el God used milagro the miracle para traer a mucha to bring más many more gente people a Jesús. to Jesus. Con los horribles recuerdos de la Still, with the awful cara memories of amoretada the de la woman's mujer y bruised el face cuerpo and her husband's dismembered body fresh desmembrado in de his su mind, marido aún frescos en su mente, el Pastor pastor Sempangi Sempangi se was sintió understandably struck completamente by stark atemorizado terror cuando el domingo when on de Easter Pascua Sunday, 5 soldados de 5 Amin of Amin's entraron en soldiers su oficina strode en la into his iglesia. church office
blandeando brandishing los their rifles rifles ante in su his cara y face anunciando que and lo iban a announcing matar. they were going Un to hombre kill alto him. le dijo en A voz tall baja, man spoke quietly pero but con hatefully odio, to Sempangi. Semangui, si usted tiene algo que If you decir, have dígalo something to antes de say, morir. Más say it before tarde, you die. Sempangi Later, Sempangi contó sus recounted his feelings sentimientos at de that ese moment. momento. Solo podía mirarlo. I could only Por stare at un him. nauseabundo For a momento sickening sentí moment, todo I el felt the peso de full su weight ira. of his Nunca rage. nos habíamos visto We'd never antes, met pero su before, deseo but más his profundo era deepest hacerme desire was to pedazos. tear Sentía me mi to pieces. boca pesada My y mis mouth piernas felt heavy, comenzaron a and my temblar. limbs began to shake. No tiene necesidad de They will matarme, not need to kill me me, I dije thought to a mí myself. mismo. Voy a caer I'm muerto yo just going to solo fall over y dead, nunca volveré and a I will ver a mi never see my familia. family Desde again. lejos oí una From gran far voz y away, me quedé I heard a asombrado voice, al and darme I was cuenta de astonished to que era la mía. realize that it was my own. Alegar mi I do propia not causa. need to plead Me my oí own decir, cause. yo soy un I heard hombre myself muerto. saying, I'm a dead man Mi vida está already. muerta y My life is escondida en dead Cristo. and hidden in Christ. Son sus vidas It is las your que están en lives peligro that are in danger. porque están muertos You en are sus dead pecados. in your Le sins. pido a Dios que I will después pray que to me hayan God matado, that after you have Él los killed me, libre de la destrucción He eterna. will spare you El from eternal alto dio destruction. un paso hacia The mí tall one took a y, step toward me y se detuvo. and then stopped. En un In an instante instant, su rostro his cambió, face su was odio se changed. volvió His hatred a turned to curiosidad. curiosity. Entonces el Then hombre the tall alto one spoke volvió again. a hablar. ¿Va a orar Will por you pray nosotros for ahora? us now? He Me asked. preguntó. Pangui hizo Sempangi una prayed a oración simple sencilla prayer por for the los soldados, soldiers, pidiendo a Dios asking que los God to perdonara forgive por them sus for their pecados. sins. Mientras oraba, el As the pastor pastor prayed, esperaba he ser fully asesinado expected to be en shot to cualquier death momento, at pero any cuando moment. terminó But y when he miró a los finished hombres, and looked up at the reconoció que men, algo había he cambiado en recognized su that rostro. something had El changed hombre in their alto faces. hizo un gesto a The los tall otros man y motioned to los the 5 others, soldados and the 5 salieron soldiers dejando walked out, Sempangi leaving y su Sempangi and familia his family sanos y unharmed. salvos. Aleluya, gloria a Dios. Praise Vamos a God. terminar We're ahí. going to stop Ya there. se nos acabó el tiempo. We've run out of time. Dispense que todo lo que hice fue sorry leer, pero that all I es que did quería was read, terminar. Quería But terminar. I wanted to esto. finish this. Gloria a Dios. Praise God. Aleluya. Hallelujah. Ojalá And que hemos hopefully aprendido algo we've learned durante este something tiempo throughout para this time hacernos soldados, guerreros, to become valientes, warrior no soldiers cobardes. Que that are vamos a brave enfrentar and al not enemigo cowards, that we're y going to vamos a confront the derrotarlo en enemy el nombre de and defeat Jesús. him in Jesus' name. Vamos a orar. Padre, en Let's el nombre pray. de Father, Jesús, in le damos Jesus' gracias name, por este We tiempo. thank you for this time. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por for dirigirnos, Señor, directing us, Lord, a tomar este to libro para take this enseñarlo, book, to teach it, para que nos ayude, so Padre that you may Santo, a help us, Father entender God, cómo el to enemigo understand nos how ataca the y enemy cómo lo attacks podemos us derrotar, Padre. and how we can defeat En el him, nombre de Father. Jesús, In Señor, yo Jesus' oro name, que estas Lord, I pray enseñanzas se that queden these lessons grabadas may en el remain corazón de cada uno, recorded in the heart of de each cada one, hermano, of every Señor, brother and sister, en Lord, el nombre de Cristo, in Jesus' name, que that el enemigo no the pueda enemy venir y robar cannot ninguna come parte de and esto, rob de any of ninguno it de nosotros, from en el any of nombre de us. In Jesús. Jesus' Cuide de name. mis hermanos, Take care of my brothers guárdelos, and sisters. Keep them safe. protégelos, Protect them. dirígelos a sus hogares, llévelos a Take sus them to their hogares, Padre homes, Father Santo, y God. bendíceles el resto de Bless esta them the semana rest en of el this nombre de week. In Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Amén, amén. Que Dios le God bendiga. bless you. Todos puestos de Everyone, pie. please stand. Ok, a las Okay, 3 at the nos count of vamos a three, we'll be despedir con un dismissed with a fuerte shout of aleluya, hallelujah, ¿ok? okay? A la 1, a las 2, a las 3. Aleluya. Que Dios le